webinar Una mirada a la formulación de proyectos para la cooperación internacional. Vamos a tener una invitada muy especial, Natalia Londoño, y queremos pues contarles que vamos a tener todas sus preguntas, van a poder escribirnos todas las inquietudes que vayan surgiendo en la parte derecha de su panel. Para seleccionarlas y poder incluir sus preguntas, van a ver un icono en la mitad de sus pantallas y ahí le pueden dar clic para poder incluirlas. El día de hoy entonces vamos a hacer una breve introducción desde Macaya, luego le damos la palabra a Natalia para que nos cuente un poco sobre la formulación de proyectos, tips y recomendaciones a tener en cuenta. Y luego pues damos un espacio de preguntas y respuestas y el cierre del web. Entonces bueno, me presento, yo soy Carolina Quintero, profesional de cooperación internacional y alianzas de Macaya. Macaya es una organización sin ánimo de lucro que tiene como misión potenciar capacidades para el desarrollo social desde la cooperación, la tecnología y la innovación. Su visión es que cada persona y organización cuenten con la información y conocimiento para aumentar las oportunidades que les permitan transformarse integralmente, no solo a sí mismos como individuos, sino también a su entorno. Desde todas las acciones que desarrollamos, aportamos a 7 objetivos de desarrollo sostenible. Con nuestra contribución social, nuestros proyectos y programas, hemos llegado a 21 departamentos de Colombia y tenemos presencia en otros 13 países de América Latina. Esto a través del programa de tecnología para el sector social, en el cual validamos a diferentes organizaciones sin ánimo de lucro para que puedan acceder a diferentes tipos de software y licencias altamente descontados como un beneficio que tienen desde las grandes empresas de tecnología. Macaya trabaja puntualmente a través de 2 líneas de acción. Una es la tecnología para el cambio social, donde mejoramos las condiciones de vida de personas y comunidades, así como las capacidades de organizaciones sociales a través del uso y apropiación de tecnología. Y la segunda línea de acción es cooperación internacional y alianzas, en donde transferimos conocimientos, instalamos capacidades sobre movilización de recursos nacionales e internacionales y cooperación internacional, y esta línea de acción es la que nos trae el día de hoy a presentarles a ustedes este tema de formulación de proyectos. Contamos con diferentes aliados, tanto en Colombia como a nivel internacional, del sector público, del sector privado, de la academia, de la cooperación internacional. Entonces, bueno, les quiero presentar a Natalia Londoño. Ella es socióloga y máster en cooperación internacional, cuenta con más de 20 años de experiencia en desarrollo social en temas de gerencia de proyectos, consultoría en formulación de proyectos, procesos participativos y responsabilidad social empresarial. También tiene una amplia experiencia en docencia e investigación sobre formulación, gestión, monitoreo, evaluación de proyectos y cooperación internacional. Natalia ha acompañado la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos en más de 30 instituciones del país, y un porcentaje alto de estos han sido aprobados y han recibido recursos desde organizaciones de diferente ámbito. Entre los proyectos de mayor impacto en los que ha trabajado se destacan el Hospital San Vicente Fundación, la atención integral a víctimas de minas antipersonas y personas con discapacidad con cooperación japonesa y handicap internacional. Entonces, bueno, buenos días Natalia, y te doy la palabra. Gracias, Caro. Bueno, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren saludables al lado de sus familias, que puedan estar superando esta situación que estamos atravesando y que este sea un momento de aprendizaje. Un webinar es para pues poder plantear como esas inquietudes que en la vida cotidiana se le presentan a uno en este tema, por ejemplo, de la formulación. Entonces yo aprendo también mucho de ustedes, así que yo voy a empezar con una presentación, pero es para provocarles a que ustedes vayan anotando o poniendo en el chat sus preguntas para que esto sea pues como un diálogo
y una conversación sobre eso que podemos aprender en formulación de proyectos. Incluso yo hablo mucho de tips porque finalmente esa es la idea, que a uno le van pasando cosas y dice esto podría servirle a otra institución o comete algún error, entonces para que eso no le pase a otro, etcétera. Entonces yo sí creo que hay como unas puntaditas que entre todos vamos tejiendo para que cada vez este tema pueda ser, sobre todo pueda abrir más oportunidades para relacionarnos con las organizaciones internacionales e incluso las locales y nacionales, porque digamos que el tema de la formulación de proyectos es muy transversal en las metodologías a nivel internacional, local y nacional. Entonces, creo que esto puede servirles para todos los niveles. Bueno, me es muy difícil no verles, pero un abrazo para los que conozco y los que no nos conozcamos, pues ya hoy empezamos una relación a través de Macaya, entonces bienvenidos pues a este escenario. Voy a entonces a compartir con ustedes una pequeña presentación, como les decía. ¿Me están viendo ahí? ¿Todos pueden ver? ¿Sí? Sí, te vemos. Claro, Tati, me confirman que estamos ok, que los participantes están bien. Muy bien. Te vemos, pero no has compartido aún la presentación. Ah, no, es que era si veían la presentación. Ok. No. Vamos a compartir entonces la presentación. Entonces, ¿y qué tal ahí? ¿Listo? A ver, espérame. Listo. Perfecto. Sí. Listo, entonces. Entonces estamos pues aquí, ok, en esta presentación que, como les digo, es una provocación para inspirar sus preguntas. Yo quisiera empezar esta conversación con una lista de chequeo. En la formulación de proyectos, las listas de chequeo, por ejemplo, a mí me son súper útiles, porque si a uno le llega una convocatoria, si tiene unos términos de referencia, una propuesta a la mano, entonces creo que la forma más ordenada en que uno puede responder a este trabajo es a través de listas de chequeo, donde uno va haciéndose como las preguntas claves, los documentos claves que están solicitando, la información clave. Entonces, mi sugerencia es utilicemos listas de chequeo para que nada se nos pase, que tengan que ver con las fechas incluso, en que se va a presentar la convocatoria, las horas, que a veces pensamos que lo tenemos muy claro, pero digamos que en un ritmo tan vertiginoso como el que llegan las propuestas, que no nos dan como todo el tiempo que quisiéramos para formular, pues sí es muy importante como tener una lista con todo, con cada elemento clave, no sea que a uno se le pase la hora que ha pasado en que debe presentar la propuesta, o el día, o se confunda con una AMPM, todo ese tipo de situaciones que seguro hemos vivido. Entonces, esa primera lista de chequeo que les quiero proponer tiene que ver con revisar si nuestra misión, cuando vamos a formular un proyecto, si nuestra misión está acorde con esa convocatoria y con esa misión de la organización que está proponiendo. Es decir, es como esa primera pregunta que uno se hace para ver cómo, digamos, alinea esa misión que uno tiene, que el proyecto va a proponer, esa solución que el proyecto propone a esas agendas locales, nacionales e internacionales, como la agenda de los ODS. Entonces, además es una pregunta que sale mucho en los formatos y es cómo se alinea la misión de mi organización o mi proyecto específico con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, darle una mirada a eso, pero también darle una mirada a cómo se alinea con la misión de ese proponente para decir, mire, usted y yo podemos hacer cosas juntos y podemos tener proyectos exitosos. Digamos que un segundo elemento tiene que ver con demostrar, esto también viene en los formatos, y si no lo tienen en sus formatos, pues les invito a que lo hagan y que tengan un archivo donde que ustedes llamen experiencia en la temática de la convocatoria o en el territorio donde están. Entonces, demostrar que esa experiencia con evidencias ideal de mínimo unos 5 años, de los últimos 5 años, donde
podamos decir con quién hemos tenido qué proyectos, de qué monto son esos proyectos, cuál es el objetivo, qué institución entonces es la que avala ese proyecto, porque esto nos da un poco más de peso para decir, es que nosotros estamos presentando este proyecto porque tiene que ver con la temática que se quiere y porque tenemos una experiencia importante y porque también conocemos el territorio. Porque a veces pensamos que es suficiente solo ser experto en el tema del proyecto, pero también es muy importante mostrar que tenemos experiencia en el territorio, porque no todos los territorios son iguales y a veces un proyecto puede ser exitoso en un territorio y cuando de pronto queremos replicar en otro, ese otro no tiene las características para replicar ese proyecto. Entonces, incluso ese tipo de pruebas piloto, yo sugiero que lo hagan primero con una población pequeña, si no conocen muy bien ese territorio, con una alianza con otra organización, para que ya después sí puedan como asumir el compromiso de presentar una propuesta, porque saben que en ese territorio ese proyecto también puede tener éxito. Yo creo que es importante también hablar de nuestros diferenciadores, o sea, por qué nosotros estamos presentando un proyecto en el que hacemos las cosas tan bien y nos diferenciamos de otras organizaciones, metodologías, etcétera, y cuál es nuestra promesa de valor. Es decir, qué es lo que nosotros hacemos tan bien que quisiéramos ese apoyo para poder potenciarlo o para seguir haciéndolo también con ese apoyo financiero. También es importante demostrar, y esto va en los formatos, la capacidad técnica que tenemos, financiera, del talento humano que tenemos para esto, para poder desarrollar la propuesta, etcétera. Si tenemos las relaciones y alianzas interinstitucionales que pueden soportar y darle más vida a este proyecto, también es importante, aunque no nos vayamos a presentar en alianza con nadie, es importante mostrar que instituciones de carácter nacional, internacional, local, nos acompañan o han acompañado la historia nuestra, digamos, en esta temática del proyecto o como institución, etcétera, porque eso nos da mucha fuerza para decir que somos competentes para trabajar en ese territorio y que podemos coordinar acciones con otros, porque los proyectos son eso, son una red que tejemos de coordinación con otros actores del territorio. Y una cosa muy importante, donde está sentando el foco la cooperación internacional ahora, y yo creo que todos los que cofinancian o cooperan con proyectos tiene que ver con los impactos de los participantes de los proyectos. Me gusta llamarle participantes, aunque ahí diga beneficiarios. Es decir, que nosotros podamos mostrar que en ese proyecto o en ese tema, en esa línea, nosotros tenemos ya una medición con cifras de qué ha pasado en la vida de la gente por ese proyecto, ¿sí? A esto es lo que llamamos impactos. No cuántos vinieron, ni si atendemos 80,000 y todo eso es muy importante, pero es la cifra acompañada con los cambios que nuestra intervención ha permitido a la gente, ¿sí? Entonces los impactos son un asunto en el que vamos a llamar mucho la atención también en este webinar. Bien, entonces hay muchas definiciones de un proyecto. Yo quisiera pues como que se queden en su mente y en su corazón sobre todo con esta definición, las otras las pueden buscar en el diccionario, porque creo que ese es el compromiso que tenemos siempre cuando pensamos en un proyecto. Yo suelo pensar primero, ¿para quién es ese proyecto? ¿Sí? Como las preguntas básicas que nos enseñaron incluso desde el bachillerato. ¿Para quién? ¿Qué? ¿Para quiénes? ¿Por qué? Entonces, como hacerse esas preguntas básicas sin enredarse mucho, porque son preguntas de fondo que siempre nos van a ayudar como a aclarar, digamos, esa formulación, ese primer momento de planificación o formulación. Entonces, siempre pienso como,
para quiénes, ¿sí? Es este proyecto. Finalmente, ¿a quién le va a cambiar la vida con esto? Entonces, el rostro de las personas es muy importante en lo que denominamos proyectos de desarrollo. Hay proyectos de mucho tipo, pero en los proyectos de desarrollo, digamos que las personas son el centro y es a ellas y por ellas que hacemos y con ellas que hacemos pues toda una cantidad de actividades. Entonces, los proyectos son una promesa que genera unas expectativas en las personas y en nosotros también. Todos queremos tener cambios, éxitos en ese proyecto. Entonces, parten de una realidad que es difícil. En los proyectos no, o bueno, por lo menos en los que yo trabajo, he asesorado, he tenido esa oportunidad, no es que alguien un día amaneció iluminado y entonces va a ser tal proyecto. Digamos que esa idea es válida, pero debe pasar por un momento de socialización, de viabilidad y todo el asunto. Y sobre todo debe pasar por el momento de preguntarse cuál es la dificultad, cuál es la situación problemática que estas personas tienen por la que vale la pena hacer un proyecto, ¿sí? Este es el para qué del proyecto. Entonces, digamos que el proyecto es todo ese puente, ese conjunto de herramientas, de insumos que utilizamos para poder llegar a transformar una situación de seres humanos, ¿sí? De seres humanos que están pasando por dificultades, las están sufriendo, viviendo, y digamos que el proyecto es esa posibilidad de poder transformar esa situación ya en situaciones favorables, situaciones de bienestar para las personas. Entonces creo que este es el para qué de los proyectos. ¿Para qué estamos haciendo este proyecto? Pues para transformar la vida de las personas, ¿sí? Si no, es otro tipo de proyecto. También me gusta mucho esta diapositiva porque hay esa idea como de que hay diseños de proyectos perfectos y no pueden ser perfectos porque pues los hacemos las personas y que nos equivocamos, por supuesto, y aprendemos es así. Digamos que el arte, porque esto es un arte, formular proyectos es un arte, el arte consiste en poder juntar varias visiones, poner a dialogar varias visiones y elegir la mejor solución para esa problemática. Entonces, mire pues, desde lo que propusieron los expertos hasta lo que la gente quería en verdad. Miren las diferentes versiones que hay. ¿Qué es? Cuando nos preguntan en los formatos sobre la sostenibilidad, nos están preguntando sobre todo sobre la sostenibilidad del proyecto en términos de esa comunidad de participantes. Entonces, para mí el principio más básico de la sostenibilidad es que la gente pueda pararse en sus propios pies después del proyecto y pueda continuar con esos cambios a largo plazo. Entonces, la mayoría de proyectos fracasan porque no se preguntó a la gente o porque preguntamos de una manera muy rápida, no estamos escuchando bien. Entonces, llevamos mucho rato en esa comunidad e inclusive decimos, no, ya nosotros sabemos cómo son ellos, ya nosotros tenemos toda la información del diagnóstico, pero a veces lo que estamos es escuchando, creemos que escuchamos, y lo que viene es como el grito, es decir, el síntoma, cuando uno va a una comunidad a empezar un proyecto o quiere empezar uno nuevo y se reúne con ellos, lo que escucha es el grito de dolor, porque hay una situación difícil. Por ejemplo, en este momento hay dificultades de alimentación, de gente que está pasando hambre. Tenemos muchas dificultades con nuestros hermanos venezolanos en términos de migración, es decir, en este momento estamos en una crisis humanitaria muy fuerte. Entonces lo que escuchamos de la gente es el grito de dolor, por supuesto, pero tendríamos que ir más a fondo, a ver qué en una segunda y tercera reunión para aclarar realmente qué es lo que ahí está pasando, ¿sí? Y poder como tener muy presente que esa visión es muy importante, que hay que reconfirmar si realmente eso es lo que la gente quiere, porque a veces
dice, ay, vinieron los financiadores, entonces sacan una lista de mercado. Entonces volver a preguntar realmente si eso es lo que nos está pasando y podemos cambiar, y no quedarse con esa visión, sino tener el diálogo con otros actores que tienen otra visión, ni buena ni mala, diferente de esa realidad, para que entre todos podamos llegar a concretar muy bien el problema de ese proyecto, cuál es el problema central del proyecto que nos invita a hacer el proyecto, y esa problemática, entonces, poderla definir claramente es tener el 50% de la formulación. Si yo tengo claro el problema en un proyecto, tengo, digamos, el camino ya muy claro, porque, digamos, del problema parten ya los objetivos, etcétera. Yo no puedo empezar a formular un proyecto por los objetivos, ¿sí? Que a veces pasa así, uno dice, pero ¿de dónde se sacaron esos objetivos? Si no plantean un problema. Entonces, esa metodología nos invita a resolver muy bien, a leer muy bien esa problemática, a escuchar mucho a la gente y a los distintos actores, y luego entonces poder seguir con el proceso de planificación. Esto no pretendo que lo vean, por supuesto, sino que son esquemas, digamos que son los esquemas de lo que se denomina en la cooperación internacional el enfoque del marco lógico, que es la metodología para formular proyectos, es la metodología además que ha acogido, en la que se ha basado Planeación Nacional en Colombia para estructurar el MGA, que es un software que toma estos elementos del marco lógico para poder hacer la formulación, ¿sí? Entonces, esta metodología se resume como en esquemas de cada uno de los pasos, y este es un resumen, es decir, ¿qué es la formulación de un proyecto en marco lógico? Entonces, digamos, unas técnicas que tienen que ver primero con el análisis de la situación o el diagnóstico. Entonces, ahí hacemos el sondeo de lo que los participantes pueden sentir sobre esa problemática, qué aportes pudieran hacer, qué dificultades tienen para participar. Es lo que se llama en otras metodologías el stakeholder. En la metodología, por ejemplo, los que trabajan con la empresa, la metodología CRI, eso es lo que plantea. En PMA, a los que son expertos, pues en formulación y ejecución de proyectos, el PMA plantea eso como una fase muy importante, que es poder hacer el mapa de actores y poder identificar por lo menos las principales características de esos actores que van a participar y aportes y limitaciones frente al proyecto. Un segundo, entonces, paso sería formular la problemática, y nos propone esa analogía tan bella del árbol de problemas. Entonces, formularla a través de un árbol. Luego, entonces, hacer un análisis de objetivos, que pueden ser los primeros, no los definitivos, sino como la misión, la visión, el sueño del proyecto. Un análisis de alternativas, porque hay unos recursos y no pudiéramos querer hacer todo, pero vamos a tener que elegir cuáles son las mejores alternativas o estrategias para el proyecto. Luego, el resumen del proyecto está en el marco lógico, que es lo primero que miran los cooperantes, o que mira, digamos, un evaluador del proyecto, y es el marco lógico, donde están ya los objetivos, indicadores, hipótesis, resultados y actividades. Luego el calendario, obviamente, que es un asunto más operativo de la planificación, y el presupuesto. Entonces voy a pasar por cada una de estas etapas de manera general. Esta es la estructura, como les decía, del marco lógico, que es digamos, el resumen del proyecto, que plantea entonces, puede ser uno o varios objetivos generales. Generalmente ese objetivo general viene de la convocatoria, tiene que ver con esa contribución que nuestro proyecto va a hacer, digamos, a un programa o a un aspecto más grande, a un objetivo de desarrollo, etcétera. El propósito, ahí hay un cambio, digamos, en las metodologías tradicionales que todos conocemos de formular proyectos, como en las de investigación, donde en esta metodología el propósito es uno solo, porque esto se llama enfoque, o sea, embudo. Entonces, yo puedo tener
una mirada primero general, pero luego tengo que enfocar y todo va a que ese problema se convierte en un propósito del proyecto y el propósito tiene que ver con cómo va a cambiar la vida de la gente, qué es lo que nos proponemos, para qué. Entonces, vamos a hacer esto para poder hacer esta transformación que resuelve esa problemática. Entonces, es solo uno, no puede haber objetivos específicos, no, es solo un propósito o objetivo específico, también se llama, pero solo uno, y es el cambio que tiene que tener el grupo meta después de que terminemos nuestra intervención. Los resultados o componentes del proyecto, es decir, cuáles son los servicios que va a ofrecer el proyecto al grupo meta, a los destinatarios, y las actividades son acciones. Luego, entonces, hay una lógica horizontal que nos permite evaluar esa planificación y no se puede evaluar sin indicadores, entonces hay que proponerse unos indicadores, no muchos, porque también hay un mito de que deben ser muchos, no, entre menos mejor, porque los indicadores necesitan tiempo para medirse y no puede costar más la evaluación que el proyecto, ¿sí? Entonces, no muchos, solo los necesarios, entre más haya, peor. Entonces, entre más haya no quiere decir, wow, como saben de indicadores, no. Entre menos haya, más podemos medir el cambio. Eso sí, deben ser indicadores de cambio, como voy a exponer más adelante. Las fuentes de esos, de verificación de esos indicadores, es decir, un indicador tiene que tener una fuente física donde uno pueda comprobar que realmente la gente, las mujeres pasaron de tener hábitos de alimentación con los niños que eran al inicio de una forma y luego tienen minutas alimenticias, preparan minutas que son de buena carga nutricional para los niños, ¿sí? En un proyecto, por ejemplo, sobre el mejoramiento de las condiciones de nutrición de los niños. Entonces, esa fuente, yo pues o la tengo que construir o ya está en un formato construida, pero debo tener un documento donde dice que las mujeres antes preparaban así los alimentos y ahora los preparan de otra forma. Entonces puede ser una encuesta, puede ser un formato de seguimiento, etcétera, pero siempre debe haber una fuente que verifique el indicador, el cumplimiento. Y las hipótesis que son como los riesgos externos que el proyecto tiene que pueden amenazar la planificación del proyecto y digamos, si son muy graves, les recomiendo no poner esas hipótesis pues tan graves en los proyectos que uno dice, no pues ya, se llaman muy feo, hipótesis asesinas. Es decir, una cosa que puede pasar en un proyecto es que se agudicen las condiciones de enfrentamiento entre los grupos armados. Y eso sucede mucho en ese barrio, entonces no son el momento de hacer el proyecto, porque si eso sucede mucho, yo no tengo acciones de mitigación, no depende de mí porque las hipótesis todas son externas, entonces puede ser que no sea el momento del proyecto. Entonces, si yo lo pongo, si soy un evaluador, yo digo, uy, no, esto sucede mucho en ese barrio, pues será difícil que invertamos el dinero en este momento porque tenemos que esperar a que las condiciones de seguridad mejoren, etcétera, si no hay forma de mitigarlas. Entonces digamos que el formato, las actividades no tienen indicadores, son pues todos los insumos y la contabilidad del proyecto, y eso es a lo que debemos llegar para presentar un proyecto de cooperación internacional. En los últimos tiempos, bueno, esto me gusta esta diapositiva porque nos aclara un poco como la escala en que va subiendo, es decir, uno hace actividades para generar resultados y esos resultados los llevan entonces a generar unos impactos, unos efectos. O sea, no podemos estar haciendo todo un año, por ejemplo, formación a las personas y no esperar nada, no, eso tiene que tener unos efectos y unos cambios en esas personas. Por ejemplo, un error que a menudo encuentro en los proyectos es que el propósito o el objetivo específico del proyecto está anunciado como capacitar 10.000 jóvenes en habilidades para la vida. Capacitar no es nunca el propósito de un proyecto. Borren esto de
de sus mentes, porque o sea, yo no hago todo un proyecto para capacitar, no, capacitar es una actividad, ni siquiera es un producto. Entonces yo hago, digamos, todo ese proceso de actividades de capacitación que se convierten en programas de formación para poder tener un efecto, y es que los jóvenes desarrollan habilidades de comunicación, de participación para transformar su territorio, ¿sí? O sea, el efecto es el punto central y ahí es donde tenemos que poner la mirada. Entonces, ese es uno de los errores que más encuentro, y es que el propósito es muy pequeñito, pues, o sea, capacitar, ofrecer acompañamiento, esas son actividades, no son propósitos de un proyecto. Tienen que ver, los propósitos están en la planeación estratégica y tienen que ver con un cambio en la vida de la gente. En ese sentido es muy importante comprender esto. Miren, esto me lo regalaron, los japoneses hacen mucho énfasis en esto. Capacitado no significa aprendido, ¿sí? Me capacitaron, una actividad no significa que aprendí, ¿sí? Aprendido no significa aceptado. Las mujeres pudieron haber aprendido a preparar los alimentos saludables para los niños y no quiere decir que acepten esa alternativa de preparación de alimentos, ¿sí? Aceptado no significa aplicado. Lo hicieron una vez y no lo volvieron a hacer. O sea, los cambios en los seres humanos nos cuesta mucho. Entonces necesitamos un tiempo suficiente. Yo no puedo decir que en un proyecto de 6 meses, que no hay proyectos de cooperación así, porque los proyectos de cooperación son mínimo 2, 3 años, porque no puedes mostrar, o sea, digamos que ahora hay proyectos de 1 año, pero es porque estamos en una situación de emergencia, porque en 1 año no puedes mostrar muchos cambios de la gente, ¿sí? Entonces, en un proyecto de desarrollo se necesita un tiempo y la idea es llegar hasta aplicado, hasta que la gente lo aplique y ojalá hasta que lo aplique en la rutina diaria, ¿sí? Y esté satisfecho con esa aplicación para que lo vuelva un hábito, una forma de vivir. Entonces, esto me sirve mucho cuando estoy mirando los objetivos de un proyecto, porque yo digo, a ver, ¿cuál es el cambio realmente que se puede ayudar a la gente a tener con este proyecto? Y si es capacitar, ya inmediatamente digo, no, o sea, esto no es un proyecto de desarrollo, o sea, nadie te va a dar dinero para capacitar, te van a dar dinero para que la gente pueda transformar su vida. Digamos que en este tiempo estamos haciendo un tránsito, venimos en los últimos años haciendo un tránsito en la cooperación del marco lógico a la teoría del cambio o a la teoría de efectos e impactos. O sea, nos van a exigir más, porque antes digamos que era más posible incluso que nos financiaran pues como escuelas, como infraestructura, cosas así. Ahora nos dicen sí, pero ¿cuáles son los cambios que vas a tener? ¿Cuál es la promesa que vas a hacer? Entonces, para entenderlo muy rápidamente, ahí les cito la fuente. Este es un documento que ustedes pueden bajar de Google tranquilamente. Entonces, digamos que se plantea como una cadena de cambios donde, mire el énfasis donde está puesto. Entonces, digamos que los recursos, claro, son lo primero que tienen. Les voy a confesar algo. Yo miro las convocatorias o los términos de referencia y lo primero que miro es cuántos participantes quieren que haya en ese proyecto y cuál es el presupuesto. ¿Y por qué? Porque es real que los proyectos se hacen con dinero, ¿sí? Entonces yo miro, uy, ese presupuesto ya tengo como un ojito porque uno lo va desarrollando y yo digo, ay, con ese presupuesto no da. Y casi que lo primero que hago es un análisis de viabilidad de esto sí da, uy, para no meternos, hacer una formulación donde nos desgastamos mucho y decimos no. O sea, con $10,000 no podemos comprometernos a esto. Esto nos cuesta $150,000. Si ya sabemos que nos cuesta eso, yo no me desgasto en esa formulación, no es para nosotros en ese momento. Entonces, digamos que
uno lo que tiene en un proyecto primero es ese dinero, esos insumos que se transforman en actividades, que se transforman en productos, pero mire la diferencia. Un producto es el agua potable puesta a disposición, ¿sí? Ese es un resultado o producto. El uso de los productos, digamos que es lo que nos invitan ahora a pensar. En el marco lógico no estaba esta parte. Entonces ahora no basta con decir cuáles son los productos del proyecto, sino cuál es el uso, cuál es el efecto de ese uso, ¿sí? Entonces, el uso es que las familias usan el agua para cocinar y para tomársela, ¿cierto? Entonces, ¿qué es diferente a decir que el agua esté instalada a que la usen, ¿sí? Entonces, y luego vamos más allá, a la columna de efectos, que sería el propósito en el marco lógico, y los efectos tienen que ver con reducir las enfermedades, ¿sí? Instalamos un sistema de agua potable y el objetivo no es instalar el sistema. No, ese no es el objetivo del proyecto. Ese es uno de los productos. La idea es que la gente lo use porque lo instalamos y no lo usan. No es un proyecto exitoso. ¿Y cuál es la idea de tener un buen sistema de agua potable? Reducir las enfermedades. Y si reducimos las enfermedades, quizás podamos tener un impacto que tiene que ver con la reducción de la mortalidad infantil, por ejemplo, ¿sí? Entonces, quiero que comprendan la diferencia. Digamos, todavía no está instalado, todavía nos los piden de marco lógico, pero en las últimas convocatorias que he visto, incluso para este tiempo de COVID, no han pedido, digamos, la matriz en esta lógica de cadena de resultados. Entonces, quiero que también la tengan ahí presente, ¿sí? Un proyecto puede haber generado todos los productos planificados sin que los grupos metas lo hayan usado o que estos hayan tenido un efecto positivo sobre sus vidas, ¿sí? Se instaló el puente, nadie pasa por él, ¿sí? Entonces, un proyecto no es construir el puente, un proyecto no es construir un hospital. Así construir un hospital sea una cosa demasiado noble e importante en la vida. No, uno no construye un hospital pues por construirlo, no. Uno construye un hospital para poder mejorar la salud de las personas, ¿sí? Para disminuir la mortalidad y la enfermedad en las personas. Ahí hay un ejemplo que ustedes después, como les digo, en ese manual lo pueden consultar, que es un poco de lo que hemos hablado ahora, y hay una comparación con el marco lógico, que es un poquito de lo que les vengo diciendo. Entonces, como digamos, hay una columna más que tiene que ver con el producto y el uso del producto, y luego cómo los efectos tienen que ver con el propósito del proyecto, ¿sí? Bien. Entonces uno ya tiene el marco lógico o la matriz de la cadena de resultados, así se llama en teoría del cambio. Y pues hay que hacer el presupuesto en los formatos en que generalmente vienen ya los formatos listos. Entonces hay que hacer ese presupuesto en esos formatos, hay que leer muy bien cuáles son las directrices, porque digamos que hay unos costos que se subsidian, otros que no, hay unos costos que la cooperación, digamos, tiene en cuenta, pero por ejemplo, no te financia la directora de un proyecto, de una organización, porque esos son costos fijos de tu organización que la cooperación no financia. No te financia la gente que está en la operación del proyecto, coordinadores y de ahí para abajo, pero no te financia, por ejemplo, impuestos que haya que pagar en tu país, ¿sí? Porque la cooperación no paga impuestos en otro país. Entonces, hay que tener muy claro, y generalmente esas normas vienen en las convocatorias, pues lo que tiene que ver con los presupuestos, pero a mí me gusta contárselos porque es que el dinero es muy importante y digamos que tiene que ver con la eficiencia del proyecto. Entonces, como les digo acá, sugiero que se lean bien esos lineamientos y que se ajusten a ellos y que miren realmente qué se financia y qué no se financia. Y como les digo, yo generalmente es lo que primero leo, porque si yo en mi proyecto necesito una cosa que no financian, pues muy difícil. También decir que la cooperación ha cambiado y que ya no financia el 100% de nada, tiene que haber, digamos, un aporte, generalmente incluso el aporte debe ser en cash,
Entonces, cuando no tenemos ese aporte en cash, o sea, en efectivo, lo que podemos hacer es buscarlo con una organización más pequeña, una fundación local, donde lo que hacemos es proponerle que vamos a tener un proyecto, digamos, de un alcance grande de unos $150.000, de $3.000, y que necesitamos el 20% de ese proyecto para poder tener ya esa gran bolsa. Entonces, esa es una forma también de articular esas organizaciones locales que nos ayudan y que se motiven porque van a hacer un aporte a un impacto mucho más grande, ¿sí? Entonces, una organización dirá, listo, esos $20.000 que te hacen falta, pues nosotros los podemos poner si la propuesta pues es atractiva, que es muy importante. Bien, finalmente hay unos criterios de evaluación de los proyectos que es muy importante tenerlos en cuenta. No son solo para evaluar al final, no, son para evaluar desde el principio. Y las 5 preguntas que la cooperación hace son las siguientes. O sea, todos están de acuerdo en que estas son, y siempre van a evaluar así los cooperantes. Entonces se van a preguntar cuál es la pertinencia del proyecto, es decir, que tienes que tener la posibilidad de explicar en una hoja, solo en una hoja, máximo, 2 o 3 párrafos a veces, porque te dicen incluso en cuántas palabras, caracteres, etcétera, por qué es pertinente tu propuesta. Y la pertinencia tiene que ver con que es una solución frente a las necesidades específicas de ese contexto, ¿sí? Que ya sabemos que esa es la expectativa de esa población, que esas son las necesidades y las capacidades que tiene esa población para que esa solución sea muy a la forma, como a la medida de esa población. La eficacia tiene que ver entonces con el cumplimiento de esos efectos, con el cumplimiento del cambio. Realmente si un proyecto es eficaz cuando puede demostrar que hay un cambio en la vida de la gente. Podemos ser eficientes, pero no eficaces, o ser, digamos, podemos manejar muy bien el dinero, dar cuentas de qué es lo que pasó y lo podemos hacer en los tiempos en que el proyecto dijo, es decir, la eficiencia tiene que ver con la medida de cantidad, el cronograma versus la ejecución y el presupuesto, pero no quiere decir que seamos eficientes, que con esos recursos hayamos cumplido el objetivo, aunque lo hayamos administrado muy bien. Entonces hay que ser eficientes, pero importante para lograr el objetivo, el cambio, la eficacia. Los impactos que ya hablamos de ello son impactos cualitativos y cuantitativos, o sea, un indicador tiene las 2 variables. Entonces, debemos poder demostrar cuáles son los impactos de nuestra organización y los impactos que ese proyecto puede tener, y la sostenibilidad, que tiene que ver entonces con esas, ahorita digamos está muy cuestionada porque todos estamos en la incertidumbre de la sostenibilidad, pero vamos haciendo las cosas y la sostenibilidad va llegando. Yo creo firmemente, la experiencia en este campo me ha mostrado que hay que tener una energía propositiva para hacer esto, porque presentas muchas propuestas y solo te aprueban una. Yo tengo una gran tolerancia a la frustración, creo que es una de las características que debe tener el equipo que formula proyectos. No se puede dejar vencer a la primera, tiene que presentar, y en esa energía que se va creando de esta tal vez sí, esta ya vamos más seguros, ya en esta aprendimos más, vienen los recursos, ¿sí? Vienen los recursos por ese trabajo que estamos haciendo. Así me ha pasado siempre, parecen milagros, pero yo digo, es que eso es porque estamos haciendo las cosas. Si nos quedamos quietos porque eso es muy difícil, no va a pasar nada. Entonces, esa sostenibilidad tiene que ver pues con que esos impactos sean apropiados por la comunidad durante un tiempo y los puedan seguir haciendo, y que otras organizaciones, por ejemplo, políticamente puedan ayudar, puedan empezar a anclar el proyecto. La sostenibilidad tiene que ver con el anclaje del proyecto al territorio,
a partir de varios actores y de varios que ponen en una bolsa. Las alianzas por eso son importantes en términos de sostenibilidad. Y la replicabilidad, pues que tiene que ver con que ojalá que esto que fue tan bueno pueda hacerse en otro lado, ¿no? Finalmente, pues uno se enfrenta a una escritura del proyecto. Hay que escribirlo porque esto no se puede ir a contar, que a veces es más fácil para nuestra cultura. No, esto hay que escribirlo en formatos. Entonces, ahí quiero hacer énfasis en que veo muchas dificultades en la escritura del proyecto, en los, digamos, cuando evalúo esos documentos. Y tiene que ver, por ejemplo, con que nosotros somos de unas prosas largas, que inclusive a veces se van generalizando tanto que uno se pierde y dice, ¿y esto qué tenía que ver con el proyecto? Pues, ¿qué es todo eso? O sea, queremos decir de todo en un proyecto, de todo. No, la mentalidad de esta estructura de proyectos es distinta. Es una mentalidad, un enfoque que tiene que ver con que menos es más, es decir, con que entre más concreto, más claro tienes el proyecto. Entonces, es traer esa formulación que hemos hecho a unos párrafos. No nos están pidiendo nada más, ni que citemos todas las tesis que se han hecho sobre el tema. Esto es muy bueno para investigación, pero para los proyectos de intervención no, porque los proyectos de intervención tienen otra lógica. Entonces, te están diciendo es, dime las cifras del problema, contexto del proyecto, están todos los formatos. Ay, no te tienes que inventar nada, tienes que coger el árbol de problemas y argumentar esos problemas con cifras, ¿sí? Argumentarlos con, digamos, información válida que hay en los planes de desarrollo sobre ese tema, etcétera. Pero en párrafos concretos y que tengan lógica con el marco lógico, para, aunque sea una redundancia, ¿sí? Entonces, no son otras cosas las que hay que poner ahí. Parece una cosa como el título. El título es muy importante en todo, porque digamos que yo veo unos proyectos que se llaman muy bonito, y yo creo que eso es valioso y es un espíritu creativo que hay que mantener, pero que uno dice de qué se tratará esto. Entonces, listo, pongámosle ese nombre bonito que puede ser Cultivarte, sí, que es un nombre precioso de un proyecto que yo asesoro, pero entonces Cultivarte es promotoría campesina para la seguridad alimentaria. Entonces, unos títulos resumidos, claros, no unas cosas largas que uno no entiende, ya va como en la tercera línea, y uno dice, ¿qué quieren decir acá? El título tiene que estar conectado con la convocatoria, con lo que el proyecto va a lograr en el objetivo, ¿sí? Y con la territorialidad, ¿sí? Entonces, una cosa muy precisa. Y después, entre comillas, le ponemos como nuestro nombre bonito. Pero yo no puedo mandar un proyecto con un título, Cultivarte, pues, ¿eso de qué se trata? ¿Sí? Bueno, entonces, esos textos, pues, adecuados, si hay necesidad, pues, de soportar con gráficos, etcétera. Pero entonces, voy a poner un ejemplo, que es lo único que no les llegará en la presentación. Esta presentación incluso está en un texto que ustedes pueden buscar mío en Google. Ustedes ponen Natalia Londoño, formulación de proyectos, y les sale este texto que he escrito pues para ustedes, para todas las personas que somos gomosas en este tema, sobre todo para mis alumnos de la universidad. Y en ese texto, entonces, ya pueden tener estas diapositivas y muchas más que he resumido para hoy. Entonces, este ejemplo tiene que ver con un proyecto que hace poco formulamos. El título es Telemedicina para niños víctimas de violencia sexual. Es un título 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras. No debería tener entre 6 y máximo 9, no más. Miren, está en un solo párrafo explicada la situación problemática. La pandemia del COVID-19 ha llevado al aumento de las cifras de violencia intrafamiliar y sexual a nivel mundial, siendo los niños los principales afectados. En Colombia, en el 2019, se reportaron cada día en el país 79 casos de violencia sexual.
y 58 casos de maltrato infantil. La ciudad de Medellín no cuenta con espacios clínicos que ofrezcan atención interdisciplinar dirigida a la intervención de las múltiples formas de maltrato en niños. Sí, ya dije el problema, ya, o sea, el problema es este. No tuve que escribir toda una tesis, un poema, no, es este. Bueno, y yo quería aquí cederles la participación para empezar esta conversación. Si este es el problema, esto que he repetido tanto en esta conversación, ¿quién me ayuda y me dice cuál sería el objetivo? O sea, ¿cuál sería el propósito de este proyecto? Explicado en términos de cambio. ¿Qué es lo que tendríamos que lograr? A ver, alguien que se atreva. No es una calificación ni nada, aprendemos todos. ¿Cuál podría ser la solución, el propósito? Tati, ¿les puedes abrir el micrófono? ¿Cómo funciona? Aquí recibimos las preguntas por interno y te vamos leyendo si alguien responde. Hemos recibido varias preguntas que vamos a hacerte al final, pero sí, igual ya te contamos si alguien responde esa pregunta que hiciste. De momento aún nadie ha escrito. Es que eso que lo pongan a uno ahí en evidencia, bueno, pero yo es que soy súper atrevida, entonces, porque tengo el espíritu del aprendizaje, entonces, bueno, entonces les voy a contar que el objetivo de este proyecto, pensado en términos de eso que he dicho, que son cambios, efectos, Nati, es el siguiente. Aquí alguien escribió que el objetivo sería lograr una disminución en los casos de víctima sexual en niños. Sí, digamos que está muy expresado en términos de indicador, porque el indicador es la disminución de esos casos, lo que me indica que se logra como disminuir los casos. Está muy bien expresado en términos de indicador de impacto. El propósito tiene que ver el objetivo del proyecto con ese cambio en el grupo meta. Siempre tengan en cuenta, en el problema central siempre está el grupo meta. Es la fotografía de lo más grave que le pasa al grupo meta. El propósito es el efecto que el grupo meta va a tener el cambio por haber participado, por haber pasado por esta atención. Entonces, en este caso, el equipo propone que sería mejorar la salud mental de los niños víctimas de violencia sexual. Bueno, y puede expresarse también como recuperan su salud mental y resignifican su proyecto de vida, ¿sí? Hay metodólogos y formatos muy como esquemáticos. Entonces van a decir, no, eso no es un objetivo, no, es que eso no tiene el verbo. Entonces, no nos compliquemos la vida, ¿sí? ¿Cuál es el cambio que la gente tiene que tener, que los niños deben tener? Pues tienen que tener mejor salud mental después de un hecho tan trágico y resignificar su proyecto de vida para salir adelante. Entonces, si nos piden el verbo mejorar, fortalecer, etcétera. Si no nos lo piden, digamos que los alemanes, por ejemplo, nunca usan el verbo y siempre lo expresan como un estado ya logrado, como recuperan su salud mental y resignifican su proyecto de vida. Este sería el objetivo, o sea, todo lo que vamos a hacer es por eso. Nati, aquí hay varias personas que también se animaron, te voy a contar también lo que dije. Entonces, ya te digo, reducir la violencia intrafamiliar, mejorar la atención interdisciplinar de niños y niñas, prevenir el maltrato en niños a través de atención interdisciplinar, generar espacios clínicos que ofrezcan esta atención interdisciplinar. Calma. Calma. Voy a dar una retroalimentación a cada uno porque esto es muy importante. Este es el tema por el cual no están pasando los proyectos, por el cual no se los están aprobando. Entonces, léeme por favor desde el primero. Bueno, el segundo, después del que ya escuchaste, fue reducir la violencia intrafamiliar. Entonces, calma. Reducir la violencia intrafamiliar, esto tiene que ver con niños víctimas de violencia sexual, ¿sí? Es una cosa muy grande, ¿sí?
Puede ser un objetivo más allá, como el objetivo general, es decir, cuando los niños han sufrido hechos de violencia, seguramente hay una familia donde hay violencia que es afectada, entonces un objetivo superior o general podría ser contribuir a reducir la violencia intrafamiliar, ¿sí? Tiene que ser medible, si no es medible, muy difícil. Pero ¿por qué no podría ser ese el objetivo del proyecto? Porque el objetivo es el efecto, el cambio del grupo meta, ¿sí? Y el cambio en el grupo meta tiene que ver con los niños y no con la familia. La familia logra unas cosas, pero mucho más allá. Lo más importante es recuperar la salud del niño en un proceso que además es largo. Entonces, es el efecto sobre el grupo meta. Listo. El segundo, miremos el segundo. El otro es mejorar la atención interdisciplinar de los niños y niñas. ¿Mejorar qué? La atención interdisciplinar de los niños y niñas. Ese es digamos que un deseo de quienes están en el proyecto. Porque yo no hago un proyecto para mejorar mi atención, claro que se mejora, pero yo lo que tengo que hacer es que mi equipo interdisciplinar atienda también a esos niños, que los niños se recuperen, ¿cierto? Entonces, seguramente también me van a decir, no, si tú quieres mejorar la atención interdisciplinar, tienes que hacer un proyecto de fortalecimiento institucional, puede ser un proyecto académico, pero no es un proyecto de desarrollo que se pueda financiar. Sí. El otro, Caro. Prevenir el maltrato en niños a través de atención interdisciplinar. Ese ya es otro proyecto, ¿sí? Entonces, otro proyecto distinto puede ser prevenir el maltrato. Prevenir el maltrato es un proyecto si tiene muchos productos, pues muchos no, unos 3 productos, que es lo que generalmente tiene un proyecto. Pero hay que saber cómo medirlo muy bien, ¿sí? Porque la prevención también tiene sus indicadores, ¿sí? Y en la salud todo está muy reglamentado, entonces uno tiene que saber, digamos que los indicadores uno los hace también de acuerdo a la norma. Entonces, hay que buscar esos indicadores que la norma trae en prevención para irlos como adaptando ahí, no nos los tenemos que inventar todos. Hay muchas baterías de indicadores, los que trabajan, por ejemplo, en todos estos temas de agro, del campo. La FAO tiene un documento que ustedes le ponen FAO indicadores en Google y tiene una batería de más de 200 indicadores para proyectos en el campo, ¿sí? Entonces, digamos que hay unos textos que ya nos dan ideas sobre eso, cuando lo necesitamos, cuando los expertos no están muy seguros de esos indicadores. Entonces, prevenir es otro proyecto. Y digamos que prevenir no me muestra el efecto sobre el grupo meta, ¿sí? El efecto es qué pasa cuando hay prevención. Entonces, el objetivo del proyecto es que las familias, por ejemplo, en un proyecto que abarque más la prevención, otros públicos, las familias identifican los riesgos y son cuidadores, propician entornos protectores para los niños. Eso es otra cosa distinta, porque eso ya es la acción, pasaron de no proteger los niños a familias que son protectoras de los niños y eso se identifican estos y estos indicadores. ¿Qué más? Entonces, prevenir y esos verbos que utilizamos tan blanditos, esos se llaman verbos blandos, no son muy buenos para los proyectos de desarrollo porque no muestran el campo. Sensibilizar. ¿Qué es sensibilizar? Pues, míralo pues. ¿Cómo lo mides? Tú no haces un proyecto para sensibilizar, que también es un verbo que veo mucho. Está como de moda. Es que el objetivo del proyecto, sensibilizar. No, o sea, eso es una actividad, pero no es un objetivo. Entonces, acompañar. No, eso no es un objetivo de un proyecto, ¿sí? Bueno, como esos verbos tan blanditos que no se pueden medir, son acciones, pero no tienen que ver con el cambio. El objetivo tiene que expresar el cambio. Estaba así cuando iniciamos el proyecto, el grupo meta, y cuando lo vamos a terminar, sabemos que puede llegar a estar de esta forma. Caro. Entonces, fortalecer, se puede medir, estructurar, se puede medir,
Potenciar, se puede medir, ¿sí? Voy a leer uno más para que tú puedas seguir con la presentación, porque hay varios. Sí, porque ya con esto termino. Generar espacios clínicos que ofrezcan esta atención interdisciplinar dirigida a la intervención de múltiples formas de maltrato de niños. Es una actividad, ¿sí? Y tiene que ver con un producto. Claro que tienes que tener la atención clínica para poder recuperar a estos niños, pero es un producto, no es un objetivo. Generar no se puede medir. O sea, ¿cómo mides que generas? Sí, entonces es una actividad. Sí, atender los niños son actividades. Sí. ¿Listo? Sí, continúa. Listo. Voy a poner unos ejemplos de productos para que podamos comprender un poco más esto. Entonces, un producto de este proyecto tiene que ver con una línea de acompañamiento y teleasistencia a las niñas víctimas de violencia sexual. Eso es a mí me gusta poner como entender los productos como si uno fuera a vender algo. Entonces, ¿qué me ofrece? ¿Cuál es el portafolio de este proyecto? Entonces, este proyecto me ofrece una línea de acompañamiento y teleasistencia, me queda claro. Y generalmente se redacta como si ya se hubiera hecho, entonces, línea de acompañamiento y teleasistencia a niños víctimas de violencia sexual en funcionamiento, instalada, en marcha, ¿sí? Entonces, ese es el producto. Pero acuérdense que en teoría del cambio ya no se están expresando así, incluso en muchos marcos lógicos ya no se expresan así los productos, sino que se expresan como disminución de la intensidad, es decir, el efecto del producto que logro yo con una línea de acompañamiento, disminución de la intensidad del estado emocional durante, eso está repetido, durante el momento de crisis, ¿sí? Está mal redactado durante el momento de crisis. Entonces, fíjense que ya no me preguntan cuántas capacitaciones va a ser como un producto. No, el producto es formación para líderes sociales en marcha y el efecto de ese producto, o sea, como yo lo debería redactar en el marco lógico incluso, debería ser líderes sociales que participan en la organización de sus territorios, ¿sí? En las decisiones de su territorio. Ese es un producto. Y un producto 2 para poder, o sea, los productos son para poder llegar a transformar la vida de los niños, tiene que ver con una línea de intervención terapéutica por telemedicina, ¿sí? O sea, yo tengo que atender a los niños y el efecto es que esos niños puedan tener esa recuperación. ¿Ok? Y podría tener otros productos. La idea no es tener más de 3. 3 son suficientes porque si son más, ya es un programa, no es un proyecto y los recursos son finitos. Acuérdate que cada producto de estos, uno le mete el presupuesto y dice cuánto vale. Los beneficiarios que va a tener cuántos son versus cuánto vale, ¿sí? Y me da luego el valor por beneficiario sumando el total del proyecto. La justificación no es un tratado, es un asunto específico que lo tomas de dónde. Tú te vas al árbol de objetivos del proyecto donde dice, vea, es que si nosotros no atendemos los niños víctimas de violencia, eso va a ser muy grave en su vida. O sea, son personas que no van a poder desarrollar su ciudadanía, su potencial como seres humanos. Entonces, lo tenemos que hacer. La justificación es, dígame por qué yo lo tengo que apoyar a usted para hacer eso. Pues usted me tiene que apoyar porque si no esto se va a volver muy grave para estas personitas. Entonces, mire, es una justificación de un párrafo y yo no pido que sea, pues muchas veces uno se puede extender 2 párrafos más, pero no más, ¿sí? Entonces, llamo la atención sobre eso porque últimamente lo que tenemos es un montón de proyectos largos, que no hay coherencia entre la escritura y el marco lógico y que los efectos son muy chiquitos, son unos alcances muy pequeños y ya nos están pidiendo un poquito más ahí de impacto y de poner atención sobre esos impactos, ¿sí? Listo, como este es
webinar, entonces yo espero pues haber provocado esta conversación que vamos a empezar y aquí estoy para aprender con ustedes. Entonces, Caro, sí. Cuéntame. Nati, pues hay muchas preguntas muy interesantes, algunas tú fuiste mencionando como varios temas, pero las voy a leer para que retomemos y concluyamos y queden varias ideas más claras. La primera nos la hace Camilo Henao de la Cámara de Comercio de Dos Quebradas. Dice, ¿cuál es la recomendación para formular los impactos de un proyecto para que sean medibles y demostrables? Caro, no escuché la primera parte. ¿Cuál es la recomendación para? Para formular los impactos de un proyecto para que sean medibles y demostrables. Listo. Entonces, todo lo que tiene que ver con impactos no se puede evaluar sin indicadores. O sea, los indicadores son la herramienta, el instrumento para poder evaluar. Y cuando pensamos en impactos, entonces hay una parte que es como de la formulación del proyecto, que les digo, tener 1 o 2 indicadores por el objetivo general, máximo otros 2, y yo diría 1 por el propósito, y tener 1 por cada resultado, ¿sí? Eso es lo que exige la metodología. Hasta ahí, mi sugerencia es mejor que usted los formules a que se los pongan. Muchas veces hay que hacer negociaciones con quien te apoya el proyecto porque podemos entender distinto por el impacto. Entonces la organización puede decir, no, yo soy experta en atención a personas víctimas de minas y yo sé que pueden llegar hasta este punto. Yo no puedo medir más allá, ¿sí? No puedo esperar más porque eso es lo que va a pasar. Pero la organización, el cooperante siempre va a decir, pues quisiéramos también este indicador, quisiéramos tener, entonces ahí entran a negociar los expertos. ¿A quién llamo expertos? Para formular un proyecto se necesitan mínimamente 2 personas. El que sabe de la metodología y el que sabe del tema, ¿sí? O sea, yo no puedo formular proyectos de medicina porque no soy médica. Entonces, ¿a mí qué me va a salir? Pues no es coherente. Ese experto en el tema es el que sabe formular los indicadores, porque ese, o sea, tiene una experiencia, un psicólogo sabe cómo se mide la recuperación de la salud mental de un niño. Lo tiene clarísimo y dice, el indicador es este y este, ¿sí? Entonces, primero, pues mirar quiénes son en la organización esos expertos que van a formular los indicadores, ¿sí? Ahora, la evaluación de impacto es muy costosa, o sea, es decir, cuesta, hacer una evaluación cuesta. Esa es la otra parte de la pregunta, si comprendí bien, y es, si vamos a evaluar impacto, yo creo, si nuestra organización es una cámara de comercio, que es una organización donde los datos son muy importantes, los datos duros, la estadística, las cifras, entonces debemos acudir, por ejemplo, a las organizaciones que hacen como todo este tipo de asesorías de medición de impacto, con diseños cuantitativos probables, o sea, con diseños de economía, donde es muy importante el tema cuantitativo. Si vamos a medir un proyecto más pequeño, mucho más de nuestro resorte, con unos, digamos, indicadores que nosotros tenemos mucho conocimiento de ellos, lo podemos hacer en nuestra propia organización y podemos incluso con un consultor externo hacer un modelo de monitoreo y evaluación para nuestra organización que nos sirva incluso para toda la organización. Y pueden ser ya no inversiones tan altas porque las organizaciones pequeñas no van a poder tener esas inversiones. Una buena noticia es que cuando una organización internacional te apoya en el proyecto, te financia, siempre tiene también en cuenta cómo se va a hacer el monitoreo y la evaluación y ahí te entran recursos para hacerlo. O sea que es una forma de medir el impacto, por lo menos ya de un proyecto que tenemos. Y la otra forma es convencer a nuestra junta de lo importante que es medir ese impacto o a un socio nuestro de la organización, a una fundación que nos ayude para poder medirlo de una manera modesta, porque no puede costar más medir, evaluar que intervenir, ¿sí? Entonces no es la evaluación del Banco Mundial. El Banco Mundial se puede dar ese lujo. Son las evaluaciones
que se ajustan a nuestras capacidades institucionales y, como les digo, pueden ser construidas con el equipo de la organización y una organización, aquí valga la cuña, pues como Macaya, una organización externa, que hay varias, no varias, hay pocas, pero las hay, que asesoran este tipo de evaluaciones. Lo primero que yo diría es, pónganse a formular los indicadores y consulten con un experto a ver si esos indicadores están bien, porque son la base para poder medir esos impactos. ¿Listo? Gracias, Santi. Aquí nos preguntan, ¿con la situación mundial por la pandemia han disminuido las ayudas para proyectos de cooperación? Esa es una pregunta más para ti que para mí. Más para Macaya. Bueno, lo que nosotros hemos visto, pues justamente con esa identificación de oportunidades permanente, es que no necesariamente se ha reducido la ayuda, pero sí se está enfocando en parte en dar respuesta pues a la situación actual de la pandemia. Esto no quiere decir que esté únicamente enfocado en temas de salud, sino que se espera también esas iniciativas innovadoras en los diferentes temas, en educación, en agricultura, en reactivación económica, que desde las organizaciones sociales, con nuestros conocimientos, podemos abordar desde los proyectos que ya tenemos, pero entendiendo y proponiendo desde ese know-how estas alternativas que se pueden postular. No solamente hay cooperación internacional para estos temas, también se siguen movilizando convocatorias como se venía haciendo antes. Lo que pasa sí es que hay continentes pues con unas necesidades un poco más profundas, más graves que las nuestras, y hay un enfoque también en que la cooperación pues pueda responder de manera inmediata a esas necesidades. Entonces esto pasa pues con muchos países de África, que hay una cooperación más dirigida hacia allá, pero siguen habiendo múltiples oportunidades para nosotros. Bueno, yo voy a contar 3 chistes. No, mentira, no, pero 3 anécdotas. Una es que yo tuve la oportunidad, pues, la vida que es absolutamente maravillosa de trabajar con una de las personas que más sabía, ya no está presente aquí, de cooperación internacional con la cooperación italiana. Y entonces a mí me preocupaba mucho eso. Yo le decía, ay, pero es que se van a acabar los recursos. Y estoy hablando de hace 20 años. Se van a acabar los recursos. Es que mire que nada, que bueno, entre la cooperación se va a ir de Colombia. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y entonces él me decía, siempre ha habido. O sea, recursos siempre hay. Dinero siempre hay. O sea, es decir, yo me quedaba aterrada de todas esas fundaciones que crean estos millonarios del mundo, más otros que no son millonarios, pero tienen unas herencias importantes. Es decir, hay una filantropía que sigue existiendo porque es una condición humana, poder ayudar a otros. Además, les digo que es un chiste, pero es verdad. Dar aumenta la serotonina, se pone uno como más feliz. Entonces, digamos que esas condiciones van cambiando, la cooperación va cambiando, pero siempre va a haber recursos. Estamos en una coyuntura que hay que distinguir 2 cosas, entre los proyectos de ayuda humanitaria y los proyectos de desarrollo. Eso es fundamental, distinguirlo en la cooperación internacional. La coyuntura es de ayuda humanitaria, es decir, van a haber más recursos para proyectos de salud, ¿sí? Para proyectos de emergencia, para proyectos de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con alimentación, seguridad alimentaria, pues hay gente aguantando hambre, esto es ayuda humanitaria. Nosotros estamos en una situación súper difícil en Colombia con Venezuela y van a ver, y hay proyectos en este momento, todas las agencias de cooperación están en la frontera. Esto que está pasando en Cúcuta, en la frontera, es una tragedia humanitaria grave. Entonces, siempre, pues obviamente los recursos están ahí, la mayoría de cooperación en este momento, pero siempre hay asuntos que siguen siendo estructurales y nos preocupan,
como el tema del medio ambiente. El tema del medio ambiente está en la agenda, es muy importante. O sea, el cambio climático no es un tema minoritario, es un tema trascendental en la vida de los seres humanos. Entonces hay recursos para cambio climático, hay recursos para todo lo que tiene que ver con ruralidad, lo que tiene que ver con virtualidad. O sea, vamos a tener que hacer el cambio y decir qué cosas de las que hacemos pudieran hacerse por medio de la virtualidad. Entonces, hay varias organizaciones estimulando, porque no es que todo se va a quedar virtual, pero un buen tiempo sí vamos a estar en esta lógica. Yo espero que no todo se quede virtual, por supuesto que no. Yo, pues, espero poder seguir dando mis clases presenciales, pero este medio nos ayuda mucho. Miren, pues, nos pone a todos en las mismas condiciones, entonces hay que aprovechar esa virtualidad. El tema de las violencias es un tema que se ha agudizado tenaz con este COVID. Entonces sí, hay unos asuntos que siguen siendo prioritarios. Sí. No se preocupen, que como decía mi jefe, siempre habrá recursos. Lo que hay es que estar como en la actitud de gestionar. No me gusta gestionar, es como muy en la actitud de hacer, de proponer, en esa energía propositiva. Sí. Gracias, Nati. Bueno, aquí nos surge una pregunta. María del Carmen Navarro nos dice: ¿cómo puedo recibir apoyo del gobierno colombiano para desarrollar proyectos de cooperación internacional con España y Estados Unidos en el sector agrícola y apícola? Yo le diría dos cosas. Una, que se busque en Nodoca, en Nodoca, las convocatorias que hay para el sector agrícola, que son varias, porque el campo es una prioridad y está en la agenda de cooperación internacional de Colombia. Estados Unidos, que creo que es la agencia que menciona, tiene unas convocatorias interesantes en ese sentido, sobre todo tratando de apalancar mucho con la empresa privada, porque es que parte del éxito de estos proyectos es que usted, listo, siembra cacao. ¿Y dónde lo van a vender? Entonces, como esa comercialización es tan importante, digamos que eso va pues por pasos, no es que yo diga que los campesinos van a hacer esto mañana, pero si tú tienes un proyecto de siembra de cacao, tienes que tener una empresa con la que puedas apalancar ese proyecto y puedas entonces también, perdón, por acá está mi hija. Hija, yo estoy aquí y ahorita termino y conversamos. Bueno, ahorita lo solucionamos, ¿listo? Bueno, mire, si el COVID no lo solucionan los científicos, lo vamos a solucionar los padres de familia. Porque o sea, ya toda la familia participa en las conferencias y todo. Bueno, eso está muy bien. Entonces, vuelvo al tema. Entonces, digamos que buscaría primero esas convocatorias que están abiertas en este momento en esas agencias, y un buen recurso es Nodoca. Y luego les quiero decir que la Agencia Presidencial de Cooperación para Colombia, APC, si ustedes pues se pueden meter a la página, está organizada pues hasta donde yo la conocía. La de este gobierno no la conozco, tengo que ser pues honesta en eso, no falta más, pero hasta donde yo la conocí está, porque tengo alumnos egresados que trabajan en estas agencias, pues cada, digamos, cada país tiene su equipo o tiene por lo menos una persona de referente. Entonces, creo que había una persona encargada del tema de las organizaciones sociales, de la sociedad civil. No sé qué tanto estará funcionando, pero pueden intentar escribirle y que pudiera como responderles a alguna pregunta. Nosotros somos tales, tenemos este proyecto de mejoramiento de la agricultura en tal zona, y queremos saber si pudiéramos acceder a recursos no solo de cooperación, sino también del gobierno colombiano. Ustedes saben que todos los recursos del gobierno colombiano se mueven en el SECOP. Todas las ofertas del gobierno tienen que salir publicadas en el SECOP, así sea el municipio más chiquito.
Entonces es una forma también de averiguar qué hay ahí en el SECO, qué convocatorias hay, o si no establecer el contacto directamente a ver si a uno le contesta, pues como es una agencia pública, si a uno no le contestan puede poner derecho de petición a los 8 días para que le contesten, y pudiera pues hacer como esto, pero le recomiendo que haga la búsqueda. Es un tema que es importante en este momento, pero es un tema importante de anclar, y esto es muy importante en la cooperación también, y es mostrar esa coordinación interinstitucional y la capacidad de alianzas que tenemos. Entonces, de poderlo hacer con la empresa privada en el territorio en que sea, con el gobierno local, que también tiene que pues ponerse ahí en los temas de desarrollo y aportar, con el cooperante, con la misma gente que es otro actor. Entonces, hazte una listica de quiénes podrían estar interesados en el territorio en poder apoyar este tipo de proyectos, y quién a nivel nacional, qué agencia, en este caso sería el Ministerio de Agricultura. En los ministerios también hay personas que se ocupan de la cooperación, entonces poder escribirle a alguien del ministerio que es el encargado de cooperación internacional, y buscar también en los recursos estatales. Entonces, lo importante es tener un buen proyecto. Mire, cuando usted tiene una buena propuesta y la gestión es mucho más fácil y empiezan a fluir las cosas, porque la gente dice, uy, qué proyecto tan interesante. Pero usted no puede mandar un mamotreto así para que se lo a la agencia, porque pues no le van a evaluar ese proyecto. Usted lo que tiene que mandar es una presentación suya muy concreta, un correo diciendo somos tales, nuestro impacto en estos territorios es sumamente importante por eso, y tenemos una propuesta, o sea, plantéese como un socio, tenemos una propuesta de desarrollo que sabemos va a cambiar la vida de estas personas. Y cuando uno propone así, digamos, tiene mucho más eco. Súper. Gracias, Nati, por las varias recomendaciones. ¿Cuál es el paso? Mauricio Sánchez de Fumburbujas nos pregunta, ¿cuál es el paso una vez está escrita la propuesta con marco lógico, presupuesto? ¿Qué podría hacer después? ¿Cuál sería ese siguiente paso? Antes empieza en el ciclo de vida del proyecto, digamos, entonces está el primer paso, que es esa preparación del proyecto, que es, bueno, cómo me estoy alineado políticamente, con los objetivos, con la convocatoria que están haciendo, luego la formulación, entonces todo esto el marco lógico, entonces luego el ciclo pasa es que a la ejecución, y yo he dicho, no, yo propongo que el ciclo tiene una fase que es muy importante y que cuesta recursos y hay que planificarla, y es la gestión, ¿sí? Entonces ya cuando tenemos el proyecto formulado, empezamos a buscar por temáticas. Por ejemplo, en Nodoca yo hago siempre la búsqueda de qué convocatorias hay en educación, que trabajo con varias organizaciones en este tema, entonces, ¿qué hay en educación? Y empiezo a decir, a esta le podemos hacer la propuesta moldeándola así. Con esta tenemos toda la relación en los objetivos misionales nuestros y los de esta organización. Entonces empiezo a filtrar por esas organizaciones que tiene en las convocatorias, hago la gestión puede durar un tiempo, o sea, y mientras me responden y todo eso, pero hágala, usted no sabe dónde están las oportunidades. Entonces hago toda esa presentación bonitas, pido citas, voy a esas citas que me dan 10 minutos, se tienen que preparar en esas citas para, en ese relacionamiento, para explicar en 10 minutos realmente lo que usted está proponiendo. Y luego entonces, y aprendo, y en cada cita aprendo más, y entonces esto ya no lo voy a volver a presentar así, sino así. Y luego de que presento esta propuesta a unas 20 agencias en unos 6 meses, etcétera, algo puede pasar, alguien me puede decir, incluso a veces son los vecinos de uno, o sea, hay muchas organizaciones, fundaciones nacionales que están más cerca de nosotros, no hay que irse hasta el otro lado, y que están buscando proyectos de las organizaciones sociales para aliarse y que tienen los recursos. Entonces aprovechen también
esas organizaciones con las que pueden hacer alianzas, generen una relación de confianza. Cuando ustedes ganan la confianza de un cooperante, de una fundación empresarial, del gobierno, ustedes pueden hacer todo lo que quieran, construyan, sean confiables, construyan una relación de confianza que toma tiempo, o sea, esto se llama relacionamiento, ¿sí? Y el relacionamiento en las instituciones debe tener un plan. Eso no es que vaya director a ver a quién puede visitar. No. O sea, el director debe tener un plan de relacionamiento, un equipo que le ayuda, así sea de 2 personas, que le ayudan en ese relacionamiento, que preparan esas piezas para poder mostrar. Los sitios web ahora deben de estar muy bien porque es lo primero que les van a mirar, ¿sí? Y luego entonces ya uno empieza a decir, bueno, con este me puedo ir, o nos vamos a ir en una prueba pilota porque hay menos recursos y todo el asunto, pero es un plan de gestión. O sea, yo estuve 8 años en el Hospital San Vicente, por ejemplo, en eso, gestionando recursos por toda parte. Ese es un saber, eso lo aprendí ahí. Aquí no hay muchos cursos, a excepción del que da Macaya y otra gente, muy poquita, de lo que los americanos son muy buenos, que es todo lo de fundraising, pero aquí como no hay muchos cursos, pues nos ha tocado aprender, pero es eso, hay que tener un plan, porque no puede esperar uno a que lleguen a buscarlo, no, nadie va a llegar a buscarlo. Entonces usted se tiene que hacer un plan de cómo es que vamos a conseguir estos recursos. De acuerdo. Nati, yo creo que va a hacer otras 2 preguntas y paramos por ahora aquí. Entonces, ECODES nos preguntan, en la formulación del presupuesto, ¿qué diferencia hay entre cost share, contrapartida y apalancamiento? Y en la exigencia de este rubro para la CESAL, es difícil cumplir este requisito. ¿Qué alternativas tendrían? Sí, hay que abrir siempre en el presupuesto las 3 columnas. O sea, lo que se solicita, lo que vale el proyecto, lo que se solicita, aporte 1 y hasta la 4ª columna, aporte 2 de otros socios, aportes de otros socios. Entonces, lo que, digamos que el aporte nuestro, que nos lo están pidiendo en cash para la CESAL, es un aporte que pudiera estar como entre el 20 y el 30%, y como les digo, si no lo tenemos, porque es difícil tenerlo muchas veces, hay que gestionarlo con nuestros socios más allegados. Es decir, si yo le digo a un socio que tengo hace mucho rato, que es miembro de mi junta, etcétera, que es de una organización que confía en nosotros, tenemos esta oportunidad de recibir 3 millones de dólares, pero necesitamos poner tanto. ¿Usted nos ayuda para que esto pueda ser posible? Yo creo que sí. Mucha gente, mi experiencia es que sí, se animan y nos ayudan. Porque si no, toca con nuestro patrimonio. O sea, y si no tenemos esos ahorros, entonces va a ser muy difícil. Entonces yo lo que diría es, vayan gestionando esas pequeñas contrapartidas con sus más cercanos. Para que eso les pueda apalancar la contrapartida. Formulen proyectos más pequeños también, es decir, el grande, pero también el pequeñito de $10,000 para que ese sea la contrapartida. Eso también es posible en cooperación, que 2 organizaciones de cooperación, una muy grande, apalanque como esa gran bolsa, y otra más pequeña, que puede ser una ONG internacional, porque pues nosotros, la CESAL, vamos es a través de las ONGs internacionales. Digamos, es más fácil presentarle a Mercy Corps, a CARE, a Intermón, a Caritas, una propuesta que presentársela al Banco Mundial, ¿sí? Entonces, digamos que nuestros pares en el mundo son esas ONGs internacionales y, digamos, ellas nos pueden poner contrapartidas más pequeñas para llegar a una gran propuesta. Sí, el asunto del dinero es todo un reto, pero tenemos que empezar a buscar distintos socios, y eso se gana, insisto, teniendo un plan de relacionamiento. Los recursos no, pues raramente vienen porque estamos acá sentados esperándolos, no, vienen en la acción
de tener ese plan, de insistir, no, al primer intento no decir es que da mucha lidia conseguir esa plata, pues sí, tiene sus dificultades, pero llega, y así se han hecho las grandes obras en esta ciudad y en este país, ¿sí? Entonces, bueno, es hacer ese mapa de actores, ese mapa de relacionamiento y empezar a ganar confianza para que nos puedan dar esas contrapartidas. Listo, súper, Nati, gracias. Y Claudia Aguilar nos pregunta, ¿cuánto es el porcentaje de overhead y de imprevistos recomendados para proyectos de desarrollo? No, es que imprevistos no debe haber. Borren ya esa partecita de su presupuesto. Antes incluso pues sí uno ponía como imprevistos, pero imprevistos quiere decir que uno planificó mal, que no eres tan experto en ese tema, entonces tienes que poner por si algo pasa, ¿sí? La vida es toda incertidumbre, pero esto es una lógica diferente, entonces donde te exigen un nivel de planificación mucho más certero. Entonces, imprevistos no debe haber. Es decir, la planificación puede cambiar, sí, y ellos son abiertos y cuando cambia se justifica y generalmente te aceptan esos cambios cuando hay una justificación, pero no inclusive de mover recursos, de vamos a mover para este rubro este otro, porque no nos gastamos suficiente en esto, pero cuando tú haces una propuesta es porque tienes mucha experiencia en ese tema, entonces tú debes saber que pues para esto es la columna de los riesgos o las hipótesis, que tales cosas pueden pasar, se pueden mitigar así, entonces tú no deberías tener tantos imprevistos. El COVID es tremendo imprevisto, pero digamos es una situación de emergencia y lo que ha pasado ahora con las agencias que de una manera muy, yo digo, a la altura de esta situación humanitaria, pues nos han dicho, por ejemplo, te financiamos, vamos a cumplir el compromiso de financiación, ellos no se te van a quitar, pero vamos a mover estos rubros así, ¿cierto? O ya tenemos menos para esto, pero más para aquello. Entonces, imprevistos no. ¿Y cuál es el otro rubro? Overhead. La administración. Sí, los gastos de administración. No hay rubro de administración, casi en los... Esto es una crítica muy grande a la cooperación que tenemos desde hace mucho rato, solo en algunos. Hay algunos que sí, digamos, más que por administración, es que tú metes ahí como lo que un tiempo de la coordinadora de proyectos de tu organización, un tiempo de tu administradora que le va a delegar al proyecto, entonces también la pones, como el costo de las instalaciones, ¿cierto? Entonces el alquiler te cuesta tanto. Son indirectos. Exacto, son costos indirectos, pero no es como en los proyectos gubernamentales donde tú pones el 8, el 10, el 12, no, de administración y no, tienes que justificarlo y en términos de la dedicación, los espacios que necesitas y que tú pones de tu organización para ello, pero no hay un rubro así. ¿Listo? Bueno, Nati, pues este tema nos da para quedarnos aquí mucho tiempo más, sí. Pero queremos agradecer tu participación, todos tus conocimientos que siempre son muy bienvenidos. Queremos agradecerle también a todos los asistentes. No sé si quieras decir algo más antes de continuar ya con el cierre del webinar. Quiero agradecer que nunca se nos puede olvidar, porque no se puede recibir sin dar. Entonces, esta oportunidad siempre es una oportunidad de aprendizaje para mí. Incluso a veces vuelvo sobre las ideas y digo, ay, esto que dije, también esto que me preguntaron, lo pudiera incorporar en esta presentación. Las presentaciones son producto de todas estas conversaciones con quienes tan generosamente pues asisten a estos webinars, y digo generosamente porque es también un esfuerzo sacar tiempo para formarse
en unos momentos donde todos estamos tratando de responder a lo de ya, la emergencia, a la crisis. Entonces se necesita generosidad pues para hacer eso. No, en Maccabi siempre estamos dispuestos, como les digo, ya les van a enviar la presentación y hay también unos links donde ustedes pueden encontrar entonces este material y animarlos porque esto necesita mucha energía positiva, no quiero parecer una coach porque no lo soy, pero sí se necesita de tener un entusiasmo y una vocación por esto que hacemos, por el bien de las personas. Es por eso que nos levantamos todos los días. Yo no me levanto a hacer proyectos, a escribir proyectos, sino que me levanto a decir, bueno, ¿cómo puedo aportar yo desde mi saber para que estos proyectos puedan ayudar a tantas personas que los necesitan y que son, digamos, la humanidad y mis conciudadanos? Entonces, animarlos a que sí se puede, pero hay que tener paciencia y agradecer pues entonces este momento también a Macaya, y bueno, espero que puedan tener éxito, propónganselo y hay que estar en la acción porque a uno la inspiración lo tiene que coger trabajando, ¿sí? Gracias, Caro, y gracias, Tati, por el soporte, el acompañamiento en todo esto, que no fuera posible también así, porque uno no puede estar hablando y mirando las preguntas en el chat. Yo todavía no he podido. Entonces, mil gracias. No, Nati, muchas gracias nuevamente y continuamos buscando estos espacios para seguir aprendiendo constantemente. Bueno, ya para finalizar, quiero contarles que en Macaya, y como lo mencionaba Nati, contamos con la plataforma Nodoka, que es un espacio donde contamos con información sobre oportunidades de cooperación internacional, entendiendo esas oportunidades desde dos perspectivas. Por un lado, esta herramienta cuenta con un directorio de organizaciones para identificar esos aliados, esos actores estratégicos que nos pueden ayudar a movilizar recursos, pero también cuenta con una información muy importante sobre oportunidades de cooperación internacional. Aquí en la pantalla les estoy compartiendo el enlace a Nodoka para que ustedes puedan ingresar y registrarse. Nodoka cuenta con varios tipos de usuarios. Está el usuario One, en el que se registran de manera gratuita y pueden consultar contenidos, hasta 3 contenidos de cada una de las funcionalidades de Nodoka a la semana. Está el plan estándar, donde tienen acceso a un usuario y hasta 10 contenidos de esta información que les contaba, pero también acceso a contenido exclusivo justamente sobre recursos de información, de aprendizaje, noticias, tendencias y eventos, y les llega pues mensualmente un boletín con toda esta información de valor que vamos subiendo semanal y mensualmente. Y está el usuario premium, que nos da acceso a 5 usuarios, 5 correos de mi organización que pueden hacer las consultas ilimitadas y toda la gestión de filtros, y tiene una funcionalidad específica que solo tiene este plan, y es que ustedes pueden gestionar mapeos de oportunidades. Entonces esto es hacer una búsqueda específica y especializada dentro de la plataforma, aplicando esos filtros sobre cuáles son las áreas de interés, cuáles son los tipos de cooperación que yo quiero buscar, y configurar el mapeo para que a mí diaria o semanalmente me llegue a mi correo la información sobre cuáles son esas nuevas oportunidades, y ya yo ingreso pues a través de Nodoka al contenido más detallado. Entonces pues los invito a que conozcan la organización y también compartimos los datos de contacto de nuestros compañeros en Macaya, que les pueden ampliar aún más esta información. Muchas gracias nuevamente por su participación, por su tiempo, y vamos a seguir movilizando estos espacios para que tanto ustedes como nosotros continuemos aprendiendo sobre estos temas de movilización de recursos. Muchas gracias a todos.